Buenos días, queridos hermanos, amigos, una vez más juntos para estudiar la palabra de Dios en el día del Señor. Qué lindo poder estar estudiando la palabra de Dios. Y hoy, como los domingos, nos toca el libro de Éfeso, donde estamos en el capítulo 1 y este libro muy bueno, ¿verdad? Para el crecimiento del cristiano, para madurar, para crecer. Y bueno, quisiera empezar esta meditación orando. Agradecido, Padre Celestial, bondadoso Dios, por tu misericordia, por tu amor, tu bondad, tu misericordia, Dios, por este día, que es el día que tú has hecho para que te adoremos y te sirvamos. Padre amado, quiero servirte, Señor Dios, pero quiero hacerlo de la mejor manera, que la sangre de Cristo me cubra y pueda estar limpio delante de ti. Y que tu palabra sea la que habla en nuestras vidas. Señor, nos interesamos por tu palabra porque somos conscientes de que nos falta. Me falta, Señor Dios, ser ese hombre de Dios que tú quieres que yo sea. Por eso tu palabra es la verdad, tu palabra es la que nos alimenta, tu palabra es la que nos ayuda a estar más cerca tuyo, Señor. Y yo quiero vivir cerca tuyo. Padre, enséñame a ser un cristiano verdadero, un cristiano de valor, un cristiano que dé el ejemplo. Y con tu palabra, Dios, sea aquella que me esté alimentando en esta mañana para vivir más cerca tuyo y que te esté dando gloria, con mi testimonio, con mi manera de hablar, con mi manera de pensar, que podamos, Señor, juntos como el cuerpo de Cristo, crecer y madurar y darte la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, la lectura que tenemos es en Efesios, capítulo 1, versículo 1 al 14. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros lo que primeramente esperamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra verdad del Evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuiste sellados en el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Es un pasaje precioso, ¿verdad? Entonces, antes de seguir, agradecer también por el lugar de nuestros hermanos que ponen para que nosotros podamos estar. Agradecer también las oraciones, porque no solamente es Gustavo que está predicando, sino hay hermanos que están orando. Cada uno pone su granito de arena. ¿Para qué? Para que el cuerpo de Cristo marche, para que podamos juntos alimentarnos. No es solamente que estoy yo acá, sino que hermanos que oran en diferentes partes bueno, acá en Durazno, en diferentes partes del Uruguay y también diferentes partes del contacto que tienen del mundo, ¿verdad? Uno por eso pide oración, sabiendo que todo mensaje, si no está acompañado de oración, no tiene efecto. Entonces, por eso siempre estoy pidiendo, hermanos, que oren. Y bueno, gracias a Dios que por esos hermanos que oran, por esos hermanos que ponen granito de arena, por mi esposa que también que me apoya siempre y está conmigo. Y es un grupo, somos un grupo, no es Gustavo solo. Bien, el objetivo de esta carta
el objetivo del autor, que es Pablo, ¿verdad? No era que había pasado algo en la iglesia, porque muchas veces Pablo mandaba cartas porque se enteraba que estaba pasando tal cosa, tal otra, pero el objetivo de Pablo era hacer una iglesia fuerte, fundada en la fe, una iglesia que fuera un ejemplo. ¿Por qué? Porque era el mismo Pablo que la estaba pastoreando. Cuando Pablo empieza a pastorear, Pablo quiere que esa iglesia fuera una iglesia firme en la palabra, como que fuera, como dije, un ejemplo. Hubiera un problema, digo, bueno, miren a Efesios, esta iglesia es un ejemplo. Entonces él quería hacer que Efesios fuera una iglesia universal. Bueno, en la epístola de los Romanos, vamos a decir, bueno, estamos en Efesios, bueno, pero también para que más o menos tengamos poder comparar. La epístola de los Romanos nos habla de la justificación del cristiano, de la justicia imputada de Cristo a favor nuestro. Bien, pero acá en Efesios nos habla de la unión de la iglesia con el Redentor. Pues siempre reafirmamos y seguimos reafirmando. Cristo a la cabeza, el cuerpo sigue al capitán, que es Cristo. Esa es la idea de Dios, ¿verdad? Primero Cristo, que es el capitán, y la iglesia, el cuerpo de Cristo, sigue a Cristo. No hay otro intercesor, solamente Cristo es nuestro intercesor entre Dios y los hombres. Entonces, este libro es muy profundo, por eso hay que estudiarlo minuciosamente. Obviamente que hay cosas que se me van a pasar porque no soy perfecto, y yo estoy aprendiendo junto con ustedes. Estamos para eso, para aprender, no es que yo ya lo sepa. No, lo dice el apóstol Pablo, no es que ya, lo vamos a leer después, no es que ya lo he aprendido todo, sino que prosigo, continúo el supremo llamamiento, continuamos. No es que nosotros estemos, Gustavo viene a dar el estudio y ya sabe todas las cosas, no, Gustavo viene a estudiar juntamente con ustedes. Entonces, vivimos en un mundo que mucha gente se piensa, ¿no?, con su ignorancia, que sabe todo, pero al transcurrir de la vida siempre estamos aprendiendo. Siempre estamos aprendiendo en nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque somos incompletos, estamos incompletos y necesitamos ser completos en Cristo. Por eso abrimos la palabra, por eso leemos, por eso estudiamos, porque buscamos las cosas de Dios. ¿Dónde están las cosas de Dios? En la Biblia, en la Biblia. Entonces vimos el versículo 3 la semana pasada. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. El Señor nos bendijo en lugares celestiales. ¿Cuáles son esas bendiciones? Bueno, el versículo 4 lo dice. ¿Cuáles son? Una de las bendiciones, según nos escogió. Nos escogió. Dios, el Padre, nos escogió. Y bien, y vamos a ver en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 7:6. Deuteronomio 7:6. Dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces, vemos que Dios no cambia. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos. Dios, para hacer su pueblo, lo escogió Él. ¿Por qué escogió a Israel? ¿No escogió a España, a Uruguay, a Argentina? Bueno, fue su soberanía que Él quiso Israel. Él es soberano. Muchas veces también tenemos que tomar en cuenta de que Dios hace lo que Él quiere. Y Él tiene total autoridad, porque es de Él. Somos de Él, el mundo es de Él, somos creación de Él. Y bien, Él tiene toda la autoridad, su soberanía, hacer lo que Él quiere. Él quiso apartar a este pueblo de Israel, ¿para qué? Para que le sirviera. Juan 6:44. Vamos a ver lo que dice el Nuevo Testamento. Juan 6:44. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, para dejarlo la enseñanza, para que lo imitemos a Él. Juan 6:44 dice así: Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, cuando vamos a Dios, cuando Dios viene a buscarnos, mejor dicho,
y nos saca, ¿verdad?, el velo y podemos ver a Cristo crucificado muriendo por mí. Es el Padre. El Padre dice: el que me envió no le trajere, o sea, que el que nos lleva a Cristo es el Padre, a la iglesia, a los cristianos. Entonces, vemos que Dios trabaja igual, como en el Antiguo Testamento el Hijo de Dios trabajaba así, en el Nuevo Testamento también. El Padre es de su voluntad nos escogió. Qué privilegio, ¿verdad? Saber que el Padre Celestial, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, fue el que te eligió a ti y me eligió a mí para que le sirvamos a Él. Entonces, no es que yo diga, bueno, yo un día acepté a Cristo y me entregué y seguí a Cristo. No, es el Padre que te vino a buscar. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios es todo, la obra de la salvación es toda obra de Dios. Nosotros no tenemos nada que ver. Simplemente nosotros lo que hacíamos éramos enemigos de Dios, pecábamos contra Dios, y el Padre es el que hace todo. Nos elige, el Hijo murió en la cruz y el Espíritu Santo es el que nos dirige para poder vivir una vida aceptable delante de Dios. Entonces es todo obra de Dios, nada de los hombres. No es que nosotros éramos mejores ni peores, peores sí, pero no que éramos santos o porque era tan bueno. Dios vio que yo era tan bueno y me eligió. No, Dios dice que fue Él que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hechos capítulo 13, versículo 48. Hechos 13, 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y oyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Todos los que fueron ordenados para vida eterna. O sea, no es todo el mundo que va a ser salvo, sino que todos los que están ordenados para vida eterna. Los gentiles glorificaban a Dios. Los gentiles eran las personas que no eran judías. Entonces los que eran elegidos por el Padre se estaban salvando. No fue la mejor predicación, no fue porque estaba Pablo, porque estaba Pedro, porque estaba el mejor evangelista, porque estaba Gustavo predicando. No, fue todo obra de Dios. Dios es el que obra el querer y el hacer por su buena voluntad. Fue dictamen de Dios. Él es el que salva a las personas. Nosotros no solamente, no es que hagamos algo, hagamos algo para nuestra salvación, sino que nosotros lo que hacemos es simplemente estar ahí, arrepentirnos de nuestros pecados y creer en el Evangelio, que es lo que salva a una persona, creer en el Evangelio. Entonces, Él es soberano, Él elige las almas, nuestro Padre es el que dirige las almas. Nosotros solamente tenemos que humillarnos, y rogar a Dios por las almas. Cuando uno se salva, estamos salvados, tenemos que ser representantes de Dios. Acá en la tierra, Jesús se fue, y ¿a quién dejó? Dejó el Espíritu Santo, ¿pero a quiénes? A personas. Las personas, la iglesia, el cuerpo de Cristo es el que tiene el privilegio y también el compromiso con Dios de predicar el Evangelio a toda criatura, a ser discípulos, como está ordenado por la palabra de Dios. Pero es persona a persona. No es decir, ahora Jesús se fue, nosotros esperamos acá sentados que Cristo venga a buscarme y cada uno se salve como se puede. No, nosotros, la iglesia de Cristo, está para servir, estamos para servir. Entonces el Padre te eligió para servir. Bien, segunda de Tesalonicenses. Seguimos indagando la palabra de Dios. Dios es soberano, Él hace lo que quiere, porque es su mundo y todo lo que hay acá es de Él. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. En el momento cuando aceptamos a Jesús, ya en ese momento somos salvos, ¿verdad? Cuando
nos humillamos, creemos en el Evangelio, nos arrepentimos de nuestros pecados, en ese momento ya somos salvos, tenemos la salvación, podemos morir en ese momento y ser salvos cuando nos damos cuenta de nuestra condición espiritual. Pero la santificación es progresiva, es día a día. Para eso te escogió Dios, para que seas santo, para que seas salvo, pero también para que seas santo. Entonces el Señor Jesucristo dejó la iglesia, el cuerpo el cristiano, para que seas santo, para que viva y esté creciendo en santidad. ¿Qué es lo que estamos ahora haciendo con la palabra de Dios? Santificándonos, todos juntos, ¿verdad? ¿Para qué? Para crecer, para madurar y para hacer la voluntad del Padre. Y esa es la voluntad del Padre, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Por eso nosotros creemos en este libro bendito, la Biblia, tenemos fe en este libro porque sabemos que es la verdad, y la verdad nos santifica, la verdad te hará libre, la verdad te alimenta, la verdad es luz. Bueno, y seguimos, ¿verdad? Podemos hablar muchas cosas de la verdad, pero bueno, nosotros creemos que la palabra de Dios es la verdad y nos santifica. Primera de Pedro, estamos mirando para qué me escogió Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegido según la presencia de Dios Padre. Bien, ¿quién me eligió? Presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer. ¿Para qué me eligió Dios el Padre? ¿Para hacer lo que yo quiero? ¿Para agradar a las religiones? ¿Para agradar a los hombres? No, para obedecer. Y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Gracia y paz sean multiplicadas. ¿Para qué estamos entonces nosotros? Para obedecer. El Padre nos eligió un grupo de almas, Él redimió para que le obedezcan, para que cuando el mundo mira a un cristiano vea a Jesucristo, para que vean a su Hijo. Y en la vida del cristiano sea glorificado Jesucristo y el Padre. Por eso uno siempre acentúa en la obediencia a la palabra de Dios, porque cuando obedecemos este libro, obedecemos al Padre, y estamos glorificando a Cristo. El Espíritu Santo, si está en ti como está en mí, nos va a llevar a glorificar al Hijo y a glorificar al Padre. Siempre está trabajando la Trinidad en nuestras vidas, y Dios siempre trabaja en los tres juntos. Nosotros tenemos que también, a través de la Trinidad, estar glorificando al Hijo y glorificando al Padre. ¿Cómo? Obedeciendo. Para eso fuimos apartados, fuimos creados para obedecer a Dios, pero el hombre, el primer hombre, Adán, desobedeció, y bueno, sabemos ya lo que pasó, ¿verdad? Fue echado del huerto. Entonces tuvo que venir el Hijo de Dios a salvarnos. ¿Para qué? Bueno, para que vivamos la vida próspera, para que busquemos plata, fama, para que seamos famosos acá en la tierra, que el mundo nos aplauda, nos siga. No, nosotros los cristianos no estamos para eso. Nosotros los cristianos estamos para seguir a Cristo, para glorificar al Padre y glorificar a Cristo con nuestras vidas, con lo que hacemos, con lo que pensamos. Entonces, se van a ver, porque el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis, y se van a ver. No se necesita que yo diga esto, que yo diga aquello. La palabra de Dios es la que juzga, la palabra de Dios es la que muestra, es nuestro espejo. Yo sé cuando me pongo delante de la palabra de Dios, que Dios me está hablando a mí, y qué es lo que tengo que sacar de mi vida, para glorificar al Padre y glorificar al Hijo, para ser un representante de Dios en la tierra. Entonces, obviamente que siempre me va a faltar porque no estoy completo en Cristo, no soy el mejor cristiano, capaz que soy el peor cristiano, pero lo que sé que soy salvo y lo que quiero es servir a Dios. Entonces, el deseo de cada cristiano es obedecer al Padre, obedecer la palabra de Dios. Vivimos en este mundo para obedecer. Un mundano obviamente va a obedecer al hombre, va a obedecer las cosas del mundo. Nosotros obedecemos a Dios. Por eso Él dice que Dios quiere un pueblo celoso, separado para buenas obras, ¿verdad? Para poder ser representante de Dios en la tierra. Entonces, si no lo estás haciendo, bueno, puedes caer en pecado, puedes caer en desobediencia a la palabra de Dios, y bueno,
estamos a tiempo. Yo he errado de camino y me he arrepentido, confieso mi pecado, me aparto y continúo en la carrera que Dios nos ha trazado. Tenemos que continuar, hermano. Dios está queriendo despertar a su iglesia, que se despierten, que sirvan, que sean usados para la gloria de Dios. No para la gloria mía, ni para la gloria de alguna religión, ni para nada, sino para la gloria de Dios. Para eso está el cristiano, para vivir para la gloria de Dios. Efesios 1:6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Acá una vez más, ¿para qué Dios nos escogió? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo acepto en el amado. Versículo 12, ¿para qué me escogió Dios? Perdón, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, otra vez, para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Versículo 14, ¿para qué fuimos escogidos? Que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. ¿Para qué está el cristiano? Para la alabanza de su gloria. Bien, volvemos a nuestro texto, Efesios 1:4. Volvemos a nuestro texto, Efesios 1:4. Y vimos la primera parte, según nos escogió, antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. El Padre nos escogió cuando estaba haciendo ya, creando el mundo. Ya estaba pensando en Gustavo, en salvarlo, para que Gustavo fuera el representante de él, de su Hijo Jesucristo en la tierra. Entonces, ¿para qué me escogió Dios? ¿Cómo me escogió Dios? Antes de la fundación del mundo. Me eligió a mí. Pero qué bendición, ¿no? Cuando uno empieza a indagar la palabra de Dios y ve, el Padre Celestial pensó en mí antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿por qué hizo todo Cristo por mí, por ti? ¿Por qué murió en la cruz, sufrió todo? Por ti, por mí, para que nosotros hoy pudiéramos tener esta salvación tan grande que le costó al Padre dar a su Hijo y Cristo dar su vida por ti y por mí. ¿Para qué me eligió? Romanos 8:9. Romanos capítulo 8, versículo 9. ¿Para qué me eligió el Padre? Seguimos indagando la Escritura. Siempre lo que nos están enseñando en el instituto es que siempre arrojemos preguntas, preguntar a la Biblia, preguntarle, ¿por qué tal cosa? ¿Por qué tal otra? Y la misma Biblia va a ir contestando nuestras preguntas. Y es lindo escudriñar la Escritura, ¿verdad? Donde Dios te habla, te contesta y poder analizarse uno como está delante de Dios. ¿Para qué me eligió? Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora, cuando tenemos el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios nos va a llevar a ¿qué? Como estamos mirando, siempre volvemos a lo mismo, a obedecer. Ahora, cuando uno dice, sí, mirá, yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo hago aquello, pero obedece la palabra de Dios, vive la palabra de Dios, ¿a quién obedeces tú? No, mirá, bueno, el cristiano de la Biblia es bien clarita. Si tenés el Espíritu de Dios, sos de Dios. Y el Espíritu de Dios te va a llevar a alabar al Padre, a alabar al Hijo, honrar al Padre y honrar al Hijo. No es que haga algo extra. La palabra de Dios es bien clara. O sos de este lado o sos de este lado. Está en ti pensar. Sí, bueno, analizarte. Yo, ¿qué lado estoy? ¿De este lado del mundano, de la religión, o estoy al lado del cristiano? ¿Tengo el Espíritu Santo en mi vida? ¿Lo tengo? ¿Lo recibí? Yo sé que yo puedo decir que yo lo tengo, pero yo no puedo hablar y decirle usted lo tiene. Eso lo tienen que saber ustedes, ¿verdad? Porque la Biblia lo tiene que estar analizando, tratando en esta hora. Mas vosotros no vivís según la carne. Antes vivíamos según la carne. Antes agradábamos a Satanás. Antes agradábamos a los hombres. Antes estábamos para agradar a todo lo que era lo mundano. Ahora, del momento que creemos en Cristo, que seguimos a Dios, que Dios nos elige para que prediquemos, vivamos para la gloria suya, ahora ya no vivimos más según la carne, sino vivimos según el Espíritu. Y somos guiados por el Espíritu Santo y nos va a llevar a ser obediente a la palabra de Dios. Para eso nos apartó Dios, para eso, para ser obediente a la palabra de Dios. Entonces,
Como dije, no estamos para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. El mundo tiene que ver mi esposa, mi hijo, mi compañero de trabajo, mi vecino, tiene que ver que yo he cambiado. Bueno, donde me congrego, también tienen que ver si este cristiano, cómo día a día va creciendo y va madurando y va madurando en la fe y va obedeciendo más, se va santificando más. Eso es santificarse, obedecer más la palabra de Dios, aplicar lo que dice este libro en mi vida. Eso es santificarse. La palabra de Dios te va santificando. Entonces, nuestro testimonio habla mucho de lo que tenemos dentro. Según lo que tenemos dentro es lo que reflejamos afuera, ¿verdad? Si obedecemos o no obedecemos a Dios, se va a ver, no precisa que nadie lo diga. Por eso nuestro deseo es incentivar a aquellos cristianos, aquellos que han nacido de nuevo, a que obedezcan la palabra de Dios. ¿Para qué? No para mi bien, no para el bien, es para el bien de Dios, para que Dios sea glorificado en tu vida. Si tú dices que eres cristiano, tienes que glorificar a Dios. Seguimos adelante. ¿Para qué me escogió Dios? Efesios 1:4. En amor, habiéndonos predestinado, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos. Perdón, estoy en el 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió Dios? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Bueno, Dios, no lo digo yo, no lo dice Gustavo, lo dice la palabra de Dios. ¿Para qué te escogió Dios el Padre a ti? Para que fuese santo, apartado y sin mancha delante de Él. Él quiere un pueblo que esté deseando la santidad, deseando este libro, deseando obedecer, deseando aprender. Por eso es el motivo, ¿verdad?, de estar juntos para aprender la palabra de Dios. Por eso es nuestro deseo de estudiar y estudiar y estudiar, siempre estudiar la palabra de Dios. En Efesios 1:6 se tiene que cumplir en nuestra vida. Que comenzó en vosotros la buena obra, la va Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Qué es perfeccionar? Bueno, es uno estudiando la Biblia, haciendo cursos, haciendo instituto, haciendo escuela teológica, mirando a otros grandes predicadores, preguntándoles cosas. Y es la manera de ir informándose, creciendo. El cristiano no puede quedar estancado. El cristiano no puede quedar con el que yo sé que soy salvo. Tenemos que seguir adelante. Si es que tienes el Espíritu de Dios te va a impulsar a creer más, a indagar más sobre tu Padre, sobre tu Dios, interesarte. ¿Por qué Cristo murió por mí? ¿Por qué el Padre me eligió? ¿Y por qué tengo el Espíritu Santo? ¿Y para qué tengo el Espíritu Santo? Pero, ¿y por qué esto, Señor? ¿Y por qué aquello? A ver, yo no lo sé. Hermano, ¿me podés explicar? Hoy en día tenemos las redes sociales, tenemos tanta información infinita que podemos mirar a esos grandes predicadores y aprender. ¿Para qué me eligió Dios? Para que fuésemos santos. Bueno, ¿ese es tu deseo, ser santo? Es una orden. La Biblia dice, ser santo porque yo soy santo. Tenemos que desear la santidad, vivir apartado de este mundo, apartado de los deseos mundanos, ¿tá? Para vivir ahora como hijo de Dios, para Dios. Entonces estamos elegidos para hacer los deseos del Padre, no los deseos de los hombres, no los deseos de las religiones, no los deseos del mundo, sino los deseos de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque fue así, Dios lo quiso así, Dios te eligió, ¿tá? Y bueno, muchas veces dicen, bueno, pero ¿por qué sos tan celoso y peleas tanto por la palabra? Porque Cristo murió por mí. Y si Cristo murió por mí, Él fue que dio su vida por mí. El Padre mandó su Hijo por mí. Y yo lo que tengo que hacer es vivir en santidad, ¿verdad? En mi vida y alrededor mío tengo que pelear por la santidad. Tiene que estar la santidad. Tenemos que desear la santidad, porque si no, no somos hijos de Dios. Si no estamos deseando la santidad, no somos hijos de Dios. Entonces, ¿a quién agrado yo? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Me agrado yo? Porque también puedo agradarme yo. Cuando uno... la vida de cristiano es humillarse, ¿verdad? Siempre humillado, pues bajo la mano poderosa de Dios, humillarse. Cuando el cristiano se humilla,
Dios es exaltado. Cuando el cristiano se humilla más, Dios es exaltado. Ahora cuando sale el yo sé, yo creo, yo pienso, es el yo, el hombre, y Cristo es humillado. ¿Tá? El hombre se exalta, Cristo es más humillado. Entonces el cristiano lo que quiere es humillarse para que Cristo, el Padre, Cristo sea glorificado. ¿Pero cómo? Humillándose, sometiéndose a este libro, a la palabra de Dios. Es la manera de glorificar al Padre. Y la manera de glorificar al Hijo, ¿cuándo? Cuando el yo mío, ya no vive más, no vive Cristo en mí. El yo mío que murió en la cruz, fue crucificado mi yo. ¿Ah? ¿Para qué? Para lo que vivo ahora, lo vivo para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué estamos viviendo? ¿El yo o estamos viviendo la Biblia? Entonces, debemos, como dije, analizarlo. Fuimos elegidos para glorificar a Dios. Él tiene que ser exaltado y yo tengo que ser humillado. Él merece la gloria porque Él es el que hizo todas las cosas, Él que me creó, Él me salvó, Él me está sustentando, Él me da vida, Él me da las bendiciones espirituales, Él me fue a preparar un lugar, Él me tiene una familia preparada para mí. Bueno, yo lo que tengo que hacer es exaltarlo, simplemente obedecerlo y exaltarlo. Bien fácil. El ser humano es que muchas veces somos muy complicados, ¿verdad? Y empezamos a meterle y que yo creo y yo pienso y esto no me sirve, esto me sirve, sacamos vamos a obedecer este versículo y obedecemos este, ¿está? Porque viste que a mí me sirve. No, tenemos que obedecer lo que dice la Biblia, toda la Biblia. Toda la Biblia dice la Escritura que es inspirada por Dios, toda la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, es inspirada por Dios. Entonces, dejemos de ser niños, ¿verdad? Y estar siempre como el pueblo de Israel cuando iba en el desierto y, ay, yo quiero esto y yo quiero aquello, yo pienso esto, y ay Moisés, no, yo no quiero seguir más, yo no puedo seguir así, Moisés. Y allá iba Moisés, intercedía con Dios, ahí hablaba, Dios le daba la comida del cielo, el maná, Dios le daba agua, Dios lo cuidaba, Dios no permitía que se enfermaran, Dios le daba la ropa, Dios le daba el calzado, y siempre desconforme, siempre querían más. Entonces, no nos comportemos como el pueblo de Israel, tenemos simplemente que obedecer a la palabra de Dios, obedecer, simplemente eso, nada más es lo que nos pide nuestro Padre. Antes obedecíamos a nuestros padres terrenales, bueno, ahora que somos espirituales debemos obedecer al Padre espiritual. Entonces, no nos soltemos de la mano. Es como que aquel niño, cuando va agarrado de la mano del padre o de la madre, se suelta y ese niño queda en peligro. Nosotros cuando nos soltamos de Cristo, quedamos en peligro, quedamos a merced del enemigo, para que venga el enemigo y nos haga para todos lados, nos zarandee. Entonces, no soltemos a Cristo, no soltemos la palabra de Dios. ¿Podemos caer? Sí, podemos caer. Yo he caído. Nadie es infalible, somos falibles. Todos estamos propensos a caer, porque somos humanos, somos débiles. Por eso caemos. Entonces, también esto. ¿Cuánto cuesta, verdad? Ayer miraba a un predicador que decía, escuchaba y decía, bueno, mi madre murió hace 2 años de cáncer. Y vino el doctor y me dijo, bueno, usted va a morir de cáncer, preocupado, ¿no? Serio, el hombre, usted va a morir de cáncer. Entonces, bueno, obviamente que una noticia de esa no es buena, ¿verdad? Y cae mal, duele. Ahora imagínense, yo me imaginaba lo contrario, que el doctor no diga nada. Total, se va a morir, bueno, está todo bien, usted no va a morir. Mire, no he visto nada. Y a la semana, a los 2 o 3 días muere la persona y van a venir los familiares del doctor y decir, ¿qué pasó, doctor, que mi familiar murió? No, mirá, tenía cáncer, pero yo no quería decirte nada porque no quiero que vos te sientas mal. No quiero que vos te fueras mal. Yo lo que quería es que vos pasaras bien. Sí, pero me engañó, no me dijo la verdad. Y bueno, pero bueno, ¿cómo quedaría ese doctor delante de los familiares? Quedaría mal, ¿verdad? Por no decir la verdad.
Y bueno, nosotros muchas veces vamos al doctor, bueno, doctor, dígame la verdad, dígame la verdad. ¿Cómo estoy yo físicamente? Mirá, físicamente está así, está así. No, dígame. Nosotros queremos, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto nos duele cuando viene alguien, un hermano o una hermana, y te dice, hermano, estás errando el camino, te equivocaste, estás mal espiritualmente, estás enfermo espiritualmente? Qué horrible. A mí me está diciendo, sí, a ti te estoy diciendo, pero sos un atrevido. ¿Cómo me vas a decir a mí que yo me estoy equivocando? Sí, te equivocaste. Como también cuando yo me equivoqué, me dijeron también, te equivocaste. Y yo, obviamente que lo primero que hacemos que es enojarnos, ¿verdad? Siempre igual, siempre mirando los defectos míos. Pero yo prefiero, hermano, que venga alguien, ahora que uno es más maduro, ¿verdad? Que ha crecido, tiene unos añitos más. Prefiero que vengan y me digan la verdad, no que me toquen el hombro y me digan, vos estás bien, dale, seguimos así, está bien. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar cuando nos equivocamos? ¿Por qué somos tan duros? Aceptamos todo, pero cuando vienen y te dicen, mirá que estás mal espiritualmente, mirá que le erraste, nos rajamos la vestidura y nos enojamos tanto. ¿Para qué viene el hermano y te dice? Porque te ama y quiere que vos estés mejor, para que vos estés, tu vida espiritual esté sana, estés más santificado y tu vida sea de bendición. Es para eso, ¿verdad? Entonces, a mí me lo hicieron. Cuando yo me equivoqué, vinieron y me dijeron, bueno hermano, mire usted está mal, usted está haciendo mal las cosas. Y bien, y fue así, y me tuvieron que disciplinar. Y hoy en día estoy aquí, predicando la palabra de Dios. ¿La disciplina para qué es? Para que produzca obediencia después y estemos gozosos. Entonces, el pecado, como siempre hemos dicho, divide. ¿Qué es lo que destruye la iglesia? El pecado. Si hay pecado, la iglesia no marcha. Si hay pecado, un cristiano no marcha. Si hay pecado, una familia no marcha. El pecado es lo que destruye al cristiano. Entonces, nosotros combatimos contra el pecado. ¿Qué es el pecado? Desobediencia a la palabra de Dios. Es bien sencillo, hermano. No busquemos evadir la situación y ser esos grandes jugadores, ¿verdad? Que librean acá, librean allá. Nosotros estamos para obedecer. Sí, Señor, a nuestro Dios. Entonces, 2 Corintios 5. Vamos a seguir predicando, leyendo la palabra, a ver qué es lo que dice. 2 Corintios 5, 21. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios, en el momento que me salva, me ve como que nunca pequé. Ahora, ¿por qué Dios me ve como que nunca pequé? Porque el Padre agarró a su Hijo en la cruz, lo destrozó en la cruz, lo clavó allí en la cruz, y allí el Padre volcó todo su odio, toda su rabia contra el Hijo, la ira de Dios, la copa que el Señor Jesús dijo, Padre, quita de mí esta copa. No eran los clavos, no era el azote, sino era la ira de su Padre contra él. Él sabía que su Padre iba a ir y lo iba a poner en aquella cruz y lo iba a desamparar a Cristo en la cruz, para que Cristo sufriera todo el odio de Dios, toda la ira de Dios sobre él. Eso es lo que temía Jesús. No temía ir a la cruz. Como dicen estos predicadores que uno está aprendiendo tanto, dicen, no, a veces dicen, no miran a Cristo, pobre Cristo, lo clavaron en la cruz. Y sí, pobre Cristo, Padre, quita de mí esta copa porque sé que me van a pegar y sé que me van a clavar unos clavos en la mano y sé que me van a insultar, me van a poner la corona de espinas y se van a reír. Cristo no tenía miedo de eso. Cristo tenía temor a la ira de Dios, a la ira de su Padre. Imagínense, los cristianos, los primeros mártires muriendo, alabando a Dios, cantando, iban a la cruz, alabaré, alabaré, alabaré. ¿Va? Y Cristo, el capitán, rogando al Padre en un monte, escondido, pidiendo que tuviera misericordia, que sacara esa copa. No, Cristo pidió al Padre por la copa que se la sacara esa copa, era la ira de Dios sobre él. Y Dios
Imagínense, el padre agarró, volcó toda su ira contra el hijo ahí. El hijo, el único hijo contra él. ¿Tá? El hijo recibió toda esa ira. El abandono de Dios. Imagínense la lucha cuando Dios lo abandonó a su hijo. No es que lo dijo, ay, pobrecito, tengo lástima, todo lo que le hicieron, nada. No, él lo abandonó, él volcó toda su ira y lo dejó. Eso es lo que dice la Biblia, lo dejó. ¿Tá? Y ahí Cristo desamparado. Padre, ¿por qué me ha desamparado? Estoy solo. Imagínense la lucha espiritual que tendría, ¿no? Los demonios, el Satanás, todo atacando ahí. Todo el mundo riéndose, dándole a Cristo ahí, todo. ¿Tá? Todo eso sufrió Cristo por ti y por mí. Por ti y por mí. Y ahora, el que tenía que merecer eso era yo. Yo era el que tenía que estar en esa cruz recibiendo la ira de Dios. Muchas veces leemos cuando Abraham agarra a su hijo y va a matar a su hijo y Dios dice, para Abraham, para, sabemos que eres temeroso de Dios y obedeces a Dios. Qué bien. Pero miles de años adelante viene el Padre, Dios Padre, agarra a su hijo y lo clava, le mete el cuchillo, lo mata. El Padre mató a su hijo por ti y por mí. ¿Para qué? Para que nosotros hoy en día seamos los representantes de Cristo. Los representantes de Cristo. ¿Te has dado cuenta de lo que vale tu salvación? ¿Te has dado cuenta de lo que el Padre hizo por ti y lo que hizo por mí? ¿Te has dado cuenta de lo que hizo Jesús por ti y por mí? Para que viviéramos para Él. Simplemente para que viviéramos para Él. Para que obedezcamos su palabra. Para que seamos fieles a Él. Entonces, tenemos que valorar lo que es la cruz. ¿Saben por qué la gente no se convierte? Porque los cristianos predicamos mal el Evangelio. Los cristianos miramos lo que predicamos, un pobre Cristo que lo clavaron ahí y que le pusieron una cruz y pobre. Toda la gente pasa y miren, pobre hombre. Y lo ven ahí como un hombre derrotado ahí clavado, pero la gente, la mayoría de las personas no saben que ese Cristo sufrió la ira de Dios. Yo tenía que estar clavado ahí, tú tenías que estar clavado ahí para que la ira de Dios cayera sobre tu vida y mi vida. Pero lo hizo el Señor, el Salvador. Nuestro Señor lo hizo. ¿Para qué? Para estar juntos con el Padre, para estar teniendo una comunión íntima con el Padre y con el Hijo. Entonces, debemos vivir una vida santa, para eso nos escogió Dios. Dios hizo todo para salvarme a mí y salvarte a ti. Entonces, ¿por qué eres tan celoso, Gustavo, con la palabra de Dios? ¿Por qué, Gustavo, dices quieres hacer lo que dice la Biblia? ¿Por qué Gustavo pelea tanto por este libro? Porque Cristo murió por mí. Es bien sencillo. No es para que me vean y me aplaudan. Simplemente yo busco la aprobación de Dios. No me interesan los hombres, no me interesan las religiones. A mí lo que me interesa es lo que dice el Padre de mí. Y sé que si yo obedezco este libro, Dios va a estar contento. Mi misión es agradarlo a Él, no a los hombres. Así que siempre, mientras Dios me ayude y me dé fuerza y me dé la sabiduría, voy a tratar siempre de obedecer este libro. ¿Por qué? Porque Cristo murió por mí. El Padre dio su Hijo por mí. Entonces yo lo menos que puedo hacer es obedecerle a Él y someterme a estos mandamientos. Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Mirando la hora porque me emociono y me gusta. Igual estoy todo el día predicando. Pero bueno, hay tiempo, todo tiene su tiempo, ¿verdad? Filipenses capítulo 3, versículo 8 al 14. Dice así: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Así miramos nosotros las cosas de Dios, como pérdida o como ganancia. Pablo decía que miraba las cosas del mundo y la tenía como pérdida. Bueno, ¿qué es lo que tienes tú pérdida? ¿Las cosas de Dios o las cosas del mundo? Y él quería conocer más a Jesús. Mi Señor, dice. ¿Es Jesús el Señor de tu vida? Por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Tú tienes las cosas del mundo como basura? ¿O buscas y peleas por las cosas del mundo? Agradas a los hombres, agradas al mundo. Te dejas contento a los hombres. ¿Qué es lo que agradas tú? Versículo 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios
por la fe. La justicia que hay de Dios por la fe. Bueno, a medida que vamos creyendo más este libro, la justicia de Dios se va a ver en nosotros. A fin de conocerle, es un privilegio conocer al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es un privilegio conocer el autor de todo el universo, el que hizo todo. ¿No es un privilegio? ¿Se siente privilegiado usted ser un cristiano? Y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento y llegando a ser semejantes a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. No que yo lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. No es lo que decía hoy, no somos perfectos, yo no soy perfecto. Pablo decía que no era perfecto. Así que no sigamos a hombres, porque hombres somos imperfectos. Sigamos la palabra de Dios. Esto tenemos que seguir. Sino que prosigo. ¿Qué es lo que hace un cristiano? El que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar. Bueno, perfeccionándose, santificándose, creciendo, madurando, sirviendo, sometiéndose. La vida cristiana no es, ya sé que estoy salvo y ya sé que creo en 4 versículos que dice lo que es el Evangelio. La vida cristiana es progresiva, ¿tá? Porque tiene el deseo de conocer al Padre. Sino que prosigo para ver si logro hacer aquello en el cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Él no había alcanzado. Pues dice, bueno, yo soy el apóstol Pablo, ya conocí al Señor, el Señor habló conmigo, ya mandé unas cartas ahí y ya está, ya cumplí, puedo estar tranquilo. No, el apóstol Pablo dice, continúo, no es que ya lo haya alcanzado, no es que ya llegué a la meta, sino que continúo porfiando, continúo la carrera de fe, olvidando ciertamente lo que queda atrás. No estoy mirando lo que me hice en el pasado, no estoy mirando las buenas obras o lo que hice para que me aplaudan, ¿verdad? Hermanos, cuando hacemos algo para Dios, lo hacemos para la gloria de Dios, ¿tá? Y a veces nos alardeamos y decimos, yo hice tal cosa, y mírenme, y la gente, oh, bravo, bravo. Eso muchas veces lo hacen los políticos, ¿verdad? Miren, hice tal cosa y tal otra, la gente, bravo, bravo, hizo tal cosa, qué bueno. Pero Dios, la Biblia dice que cuando nosotros hacemos algo, hacemos lo que tenemos que hacer, siervos inútiles somos. Hermanos, si hacemos algo es porque el Espíritu Santo está en nosotros. Porque si no fuera por el Espíritu Santo no hacíamos nada, simplemente pecar. Y así mismo, tenemos el Espíritu Santo y pecamos. Entonces, no lo alardiemos o no nos sintamos mejores porque hicimos esto, hicimos aquello, hicimos lo otro. Es ahora es el momento, el presente. ¿Qué presente tenemos? Prosigo la meta. Versículo 13 al final. Extendiéndome a lo que está adelante. El apóstol Pablo miraba para adelante, no miraba lo que hizo, sino para adelante. Continuar, ayudando, fortaleciendo a la iglesia, dándole un mensaje a los hermanos. Continuando, no parar. Prosigo la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Prosigo la meta. Bueno, hermanos, por eso es lindo y los incito y los invito a que continuemos juntos a la meta, pero a la meta bíblica, ¿verdad? A la meta bíblica. Entonces, Efesios 1, 4, ya lo terminamos. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué me escogió Dios? Para que seamos santos, apartados para Él, ¿tá? Nos escogió antes de la fundación del mundo, pensó en ti, pensó en mí, nos eligió para que estuviéramos apartados, viviendo para Él, para su gloria y para que Él sea glorificado en todo lo que nosotros hacemos. El mundo está mirando a los hijos de Dios. El mundo no mira al mundo, ¿verdad? El mundo quiere ver algo distinto. Una persona cuando va a un edificio, también el otro día estábamos escuchando en el instituto que decía el profesor, toda gente que el templo, ya no hay templo, el templo somos nosotros. Que la iglesia, no hay iglesia, el edificio no es una iglesia, es un edificio. La iglesia somos nosotros. Lo que vale es lo que somos nosotros, las personas, para Dios. No vale el edificio. Y a veces nos afanamos tanto,
ay, se cerró esto y se cerró aquello por la enfermedad que hay ahora, qué horrible. Se cerró el edificio, pero la iglesia, el templo de Dios sigue activo, podemos seguir sirviendo al Señor. No necesitamos estar encerrados en cuatro paredes para ser los cristianos. Si no parecemos los fariseos, ¿verdad? Cuando iban al templo y le tocaban el templo, ¡ay, el templo! ¡Qué horrible el templo! Hermanos, lo importante es que cuides tu salvación, yo cuidar mi salvación, y serle útil al Señor y darle la gloria al Señor. No es estar entre el templo. Hay otro pastor también decía que está preocupado porque se han cerrado los edificios, pero Dios ha abierto más edificios. Cada hermano, en cada casa, es una iglesia de Cristo. Entonces, abramos la cabeza, abramos los ojos, ¿tá? Y seamos espirituales, no seamos carnales, no seamos como el mundo que ve, ay, cerraron esto y cerraron aquello, y no podemos hacer esto y no podemos hacer esto, pero podemos hacer otras cosas, ¿tá? Porque la iglesia de Cristo no está en cuatro paredes, la iglesia de Cristo está afuera, todo ahí adentro entre cuatro paredes somos todos cristianos. El cristiano se ve afuera, ¿no? Con su testimonio, con lo que hace y con lo que vive, con lo que dice. Entonces, Dios está esperando que sus hijos fuera sean un testimonio público para el mundo, para que el mundo mire y diga, oh, esta gente, ¿por qué distinto? Este compañero de trabajo piensa distinto. Esta familia que vive vecina mía, mira, no se siente griterío, no se siente que se insultan. Mirá, saluda, hola, buen día, buenas tardes, ¿cómo anda vecino? ¿Necesita algo? Veo que anda bien. Veo qué lindo día hizo el Señor, precioso día. ¿Está frío hoy? Sí, está frío. Sacar conversación, estar pendiente del vecino, un hermano, mandarle mensaje. Voy a visitar a aquel hermano que está mal, o aquel anciano que está solo. La iglesia tiene 1000 cosas para hacer. No estar encerrado en cuatro paredes. No pensemos simplemente porque somos cristianos, porque vamos el domingo, y ahora no podemos ir porque el gobierno no ha prohibido juntarnos. Pero es como dije la vez pasada, es por salud, por amar al prójimo. No es por miedo a que uno vaya a morir, sino uno muere y la muerte del cristiano es ganancia. Entonces, pensemos, hermano, el Padre me eligió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, no para que me estemos metidos entre cuatro paredes, sino para que fuésemos santos afuera. Afuera se tiene que ver la santidad de nosotros para que Él sea glorificado. Vamos a orar. Agradecido Padre Celestial por tu palabra. Señor, tu palabra es verdad. Señor, gracias porque tú eres tan claro. Ayúdame, Señor, ayuda a mis hermanos. Ayuda al cuerpo de Cristo, Señor, a estar recapacitando, a estar despertándose, que no entremos en un letargo espiritual, Señor Dios, sino que podamos obedecer tu palabra, podamos ser esos hijos obedientes que tú esperas. Padre, tú has dado todo, diste a tu Hijo por mí. ¿Cómo no me vas a dar todas las cosas, Señor? ¿Cómo no te vamos a adorar? ¿Cómo no te vamos a servir? ¿Cómo no te vamos a seguir? Tú mereces la gloria, Señor. Tú mereces la honra. Tú diste todo por mí. Padre, ayúdame. Señor, dame fe. Dame más confianza en ti. Hazme madurar, hazme crecer. Hazme ser un hombre de Dios que te ame y que siempre te ponga en todas las cosas en primer lugar a ti, Señor. Gracias por este tiempo. Te adoro y te bendigo. En el nombre de Jesús. Amén.